Dicen que Géminis es el signo de la mente brillante, del ingenio veloz de la palabra, que abre caminos y puentes donde otros solo ven muros. Pero muy pocos hablan del precio silencioso que Géminis paga por sostener esa luz inquieta, esa versatilidad que lo convierte en 1000 versiones de sí mismo. Porque detrás de cada mirada curiosa, detrás de cada conversación ligera, detrás de cada cambio repentino, siempre ha existido una sombra que Géminis ha preferido ignorar, la sensación de no pertenecer a ningún lugar, ni siquiera a sí mismo. Y ahora, cuando el nuevo ciclo oscuro comienza a desplegarse sobre este signo, esa sombra ya no puede permanecer escondida. Este ciclo no llega para castigar, llega para revelar, para arrancar lentamente las capas de ruido, distracción y máscaras que Géminis ha acumulado durante años. Todo aquello que antes servía como refugio, las ideas, la velocidad, la ironía, el juego mental comienza a fracturarse. No porque hayas fallado, sino porque el universo ha decidido que es tiempo de que recuerdes algo esencial. No puedes avanzar mientras estés dividido por dentro. Este ciclo oscuro activa un movimiento profundo, casi tectónico, en el alma geminiana. Es el momento en el que la multiplicidad interna exige coherencia. Es el umbral en el que cada una de tus voces internas comienza a pedir su lugar, su verdad, su reconocimiento. Y aunque esto pueda sentirse abrumador, casi como una confusión amplificada, en realidad es el preludio de la integración que tu destino ha estado esperando desde hace años. Porque ¿qué es Géminis sino el eterno mensajero entre dos mundos? Entre la luz y la sombra, entre el pensamiento y la emoción, entre lo que dices y lo que de verdad sientes. Este nuevo ciclo te obligará a mirar lo que siempre has evitado, la raíz de tu fragmentación. Ese pequeño quiebre interno que te ha hecho saltar de una opción a otra, de una relación a otra, de una identidad a otra, sin permitirte jamás experimentar un camino completo hasta el final. Pero hay algo más, algo que nunca se dice cuando Géminis finalmente mira su oscuridad. No se apaga, se convierte en un faro. Porque deja de huir, porque deja de dividirse, porque deja de buscar respuestas afuera y comienza a escuchar la única voz que nunca miente, la del yo auténtico. Este video es la guía para atravesar ese portal. Es el mapa del nuevo ciclo que reescribirá tu destino para siempre. Desde el inicio de tu vida, incluso antes de que pudieras comprenderlo con palabras, hubo una herida silenciosa que comenzó a formarse dentro de ti, la incapacidad de elegir. No porque no supieras qué querías, ni porque te faltara claridad, sino porque cada elección implicaba perder todas las demás. Y para un signo regido por la multiplicidad, la curiosidad infinita y la necesidad de explorar todas las posibilidades, renunciar a un camino siempre se ha sentido como una muerte anticipada. Géminis no teme al cambio como otros signos. Teme al cierre, teme a lo definitivo, a lo que no se puede deshacer, a lo que fija una identidad, cuando por dentro aún existen 10 más esperando su turno.
Por eso, aunque desde afuera parezcas flexible, adaptable, espontáneo, en realidad guardas una verdad que casi nunca admites, te cuesta avanzar, porque te aterra a equivocarte. Te aterra a elegir una vida que limite todas las vidas que podrían existir dentro de ti. El nuevo ciclo oscuro ilumina justamente esa fisura interna. No viene a hacerte escoger desde el miedo, sino desde la conciencia. Porque lo que antes parecía libertad, mantener todas las puertas abiertas, evitar definiciones, saltar de una opción a otra, ahora comienza a sentirse como una prisión hecha de posibilidades vacías. El ciclo te muestra que la verdadera libertad no es multiplicidad sin dirección, sino la capacidad de comprometerte con aquello que resuena profundamente en tu alma, sin miedo a lo que dejas atrás. Y aquí aparece la sombra original de Géminis, la parálisis disfrazada de dinamismo, la ilusión de movimiento constante, cuando en el fondo no se avanza a ningún destino real. Lo que el mundo interpreta como versatilidad, muchas veces no es más que una danza alrededor del mismo punto, un intento desesperado de no enfrentarte a la elección que podría definir quién eres realmente. Durante este ciclo, el universo comenzará a cerrarte caminos que antes parecían infinitos, no como castigo, sino como guía. Relaciones que se mantenían abiertas por inercia empezarán a desvanecerse. Proyectos que parecían prometedores dejarán de moverse. Personas que representaban posibilidades futuras saldrán de tu campo energético. Es el modo en que la vida te dice: ya no puedes sostener la ilusión de que todo es posible. Ahora necesitas descubrir qué es verdadero para ti, y la verdad puede incomodar, porque implica mirar la raíz, ese miedo profundo, a definirte, a mostrar una versión estable de ti, cuando sientes que siempre estás cambiando. Pero si algo revela este ciclo oscuro, es que tu esencia no se pierde al elegir. Al contrario, se condensa, se hace más poderosa, más nítida, más magnética. Cuando Géminis no elige, se fragmenta. Pero cuando elige desde el alma, se convierte en una fuerza imposible de detener. Este ciclo te obligará a preguntarte: ¿qué camino he sostenido solo por miedo a elegir otro? ¿Qué versión de mí debe retirarse para que pueda nacer una más auténtica? ¿Qué decisiones postergadas están drenando mi energía vital? Esta es la fase donde la sombra deja de ser un fantasma y se vuelve maestra, donde la indecisión deja de ser un hábito y se transforma en un portal. Porque elegir no es cerrarte, es emanciparte, es reclamar tu destino con una valentía que antes no habías conocido. Y cuando des ese primer paso, el paso consciente firme, elegido, sentirás algo que pocas veces experimentaste, una paz que no depende del movimiento, sino de la dirección. Aquí comienza el verdadero cambio de tu ciclo. Si hay algo que caracteriza a Géminis, es la mente. Una mente que se mueve con rapidez eléctrica, que conecta ideas imposibles, que descubre patrones donde otros solo ven caos. Pero también una mente que cuando intenta protegerte del dolor, comienza a generar ruido, distracción y laberintos internos
que terminan atrapándote sin que te des cuenta. No es que tú pienses demasiado, es que los pensamientos empiezan a pensar por ti. Durante años, quizá toda tu vida, has usado la mente como un refugio. Cada emoción incómoda, cada herida pendiente, cada verdad espiritual que amenazaba desestabilizar tu identidad, la transformaste en palabras, explicaciones o teorías. Ese mecanismo te permitió sobrevivir, adaptarte, avanzar. Pero este nuevo ciclo oscuro llega con un mensaje claro. Ya no puedes usar tu mente para escapar de ti mismo. Y aquí es donde la máscara mental comienza a desmoronarse. Esa versión ligera, divertida, ingeniosa y siempre disponible empieza a mostrar grietas. Ya no puedes sostener conversaciones vacías. Ya no puedes esconder lo que sientes detrás de argumentos perfectos. Ya no puedes distraerte con proyectos, personas o ideas que solo existen para evitar el silencio. Porque es precisamente en el silencio donde este ciclo quiere encontrarte. La mente geminiana, cuando no está alineada con el alma, se convierte en un ente autónomo. Salta de un pensamiento a otro, de una interpretación a otra, construyendo historias que a veces ni siquiera son reales. Te convence de peligros inexistentes, te obliga a analizar hasta lo que no importa, te hace dudar incluso cuando ya sabías la respuesta. Y cuando te das cuenta, no eres tú quien guía la mente, es la mente quien te guía a ti. Este ciclo oscuro, sin embargo, funciona como un espejo que no refleja tu imagen física, sino tus mecanismos internos. Te muestra el momento exacto en que tu mente dejó de ser herramienta para convertirse en máscara. La máscara que usaste para parecer fuerte cuando estabas roto. La máscara que te permitió ser simpático cuando estabas triste. La máscara que te volvió interesante cuando en realidad solo necesitabas ser verdadero. Pero en este ciclo, todo eso pierde fuerza. Comenzarás a notar algo incómodo. Las palabras dejan de fluir como antes. Las conversaciones que antes te resultaban fáciles se sienten superficiales. Tus pensamientos antes veloces ahora chocan entre sí, como si buscaran una salida distinta. Y detrás de todo eso, una voz más profunda, más antigua, más tuya, empieza a emerger. Una voz que no grita, pero tampoco permite que la ignores. Esa es la voz del alma que tu mente había intentado silenciar. Este ciclo no te pide pensar menos, te pide pensar con propósito. Te pide reconocer cuándo estás usando la mente para evitar sentir. Te pide distinguir entre un pensamiento que nace de la intuición y otro que nace del miedo. Te pide observarte sin juicio, sin prisa, sin la necesidad de construir explicaciones, porque la mente solo se vuelve peligrosa cuando te aleja de tu centro. Cuando por fin permites que la mente y el alma dialoguen algo extraordinario, sucede el ruido interno, comienza a disolverse. Las voces múltiples se alinean, la ansiedad disminuye, los pensamientos antes dispersos empiezan a obedecer tu energía en lugar de drenarla. Y lo más importante, recuperas el control de tu vida interior. Sin esa máscara mental, Géminis no se vuelve débil, se vuelve
auténtico, se vuelve profundo, se vuelve consciente de su poder real, ese que no proviene de las palabras, sino de la intención detrás de ellas. Este ciclo oscuro viene a devolverte esa intención, a recordarte que tu mente no está aquí para esconder tu alma, sino para expresarla. Si hay un terreno donde Géminis cree moverse con naturalidad, es el de las relaciones. Conversas con facilidad, conectas rápido, saltas de un tema a otro, como si estuvieras navegando entre mundos paralelos. Pero lo que pocos entienden es que esa fluidez no siempre nace del deseo genuino de vincularte, sino del miedo profundo a quedarte demasiado tiempo en un lugar donde te puedan ver de verdad. Porque cuando alguien te observa con profundidad, cuando te lee sin esfuerzo, cuando no se distrae con tus palabras, ahí empieza tu incomodidad. Este nuevo ciclo oscuro trae consigo una revelación contundente. Tus relaciones han sido espejos, no casualidades. Y durante años has elegido espejos que te permitían mantenerte en movimiento para no enfrentar lo que reflejaban. Personas inestables, conexiones pasajeras, vínculos llenos de posibilidades, pero vacíos de compromiso. Todo formaba parte de la danza geminiana para evitar las emociones que no podían explicarse con la mente. Pero el ciclo actual no te permitirá seguir escapando. Uno a uno, los vínculos superficiales comenzarán a desvanecerse. Las relaciones que sostenían tu identidad social mostrarán su fragilidad. Y lo que quedará, lo que permanecerá frente a ti, serán aquellas personas que representan tus lecciones kármicas más profundas. ¿Y qué reflejan esas relaciones? Tu incapacidad para mostrar vulnerabilidad, tu tendencia a intelectualizar el dolor, tu hábito de entrar y salir cuando la intensidad emocional te supera, tu necesidad de mantener opciones abiertas para no sentirte atrapado, tu dificultad para recibir amor sin tener que interpretarlo todo. Las relaciones kármicas vienen a romper patrones, no a repetirlos. Por eso se sienten tan intensas, porque no puedes escapar de ellas con palabras. No puedes suavizar su impacto con tu ingenio. No puedes manipular su energía con tu humor. Son vínculos que te obligan a sentir para enfrentar. Durante este ciclo, es posible que reaparezcan personas del pasado, no para revivir historias antiguas, sino para cerrar capítulos que dejaste abiertos por miedo a elegir. También pueden manifestarse relaciones nuevas que te exigen un nivel de presencia emocional al que no estás acostumbrado. Personas que no te permitirán esconderte detrás de tu brillantez mental. Personas que notan cada contradicción, cada fragmento, cada duda, y no huyen de ello, porque lo que estás viviendo no es romanticismo, es limpieza kármica, y en esa limpieza tu sombra también queda expuesta. La facilidad con la que te desconectas cuando algo se vuelve demasiado real. El impulso de minimizar tus emociones para no incomodar. Ese mecanismo de retirarte sin despedirte, como si la distancia resolviera lo que evitaste enfrentar. Pero aquí está el punto clave del ciclo. Por primera vez, las relaciones que se mantengan en tu vida serán aquellas que exijan coherencia emocional. No perfección, sino verdad.
No estabilidad absoluta, sino presencia. No promesas eternas, sino responsabilidad afectiva. Porque este ciclo no quiere que te conviertas en alguien distinto. Quiere que dejes de usar la dualidad para sabotearte. Quiere que entiendas que tu capacidad de ver todos los lados de una historia no es una maldición. Es un don que debe ser usado con madurez emocional. Quiere que aprendas que el amor no se sostiene con palabras, sino con energía. Cuando finalmente aceptes los espejos que las relaciones te ofrecen algo profundo, cambiará en ti. Ya no huirás cuando alguien te vea por dentro. Te quedarás. Ya no necesitarás probar conexiones superficiales para llenar tu vacío. Lo llenarás desde tu autenticidad. Ya no temerás al compromiso, temerás más bien perder la oportunidad de crecer. Y entonces entenderás la gran lección kármica de este ciclo. Las personas no llegan para complementarte, llegan para completarte espiritualmente. Géminis nació con un don que pocos entienden en toda su magnitud la palabra. Lo que dices, cómo lo dices y desde qué energía lo dices, tiene un impacto más profundo del que imaginas. No eres simplemente bueno comunicando. Eres un canal, un puente entre ideas, emociones y realidades invisibles. Pero como todo don poderoso, la palabra también tiene un reverso oscuro. Uno que este nuevo ciclo viene a iluminar sin piedad. Durante años usaste tu talento verbal para abrir puertas, suavizar tensiones, conectar con otros e incluso escapar de situaciones incómodas. Las palabras fueron tu defensa, tu escudo y tu herramienta, pero también fueron tu arma. Porque sin darte cuenta, aprendiste a moldear la realidad, no desde la intención, sino desde la supervivencia. Y la palabra que nace del miedo no crea, destruye. En este ciclo oscuro, cada palabra que sale de tu boca empezará a tener un peso diferente. Notarás que las frases que usabas para evitar compromisos ya no funcionan, que los discursos que antes impresionaban ahora suenan vacíos, que las explicaciones que dabas para justificar tus cambios de rumbo comienzan a revelarse como lo que realmente eran mecanismos de protección. Y ahí es donde aparece el lado oscuro de tu talento. Las palabras pueden herir sin que lo notes, porque tu mente se mueve tan rápido que a veces tu alma no alcanza a intervenir. Puedes decir algo para salir del paso sin darte cuenta de que esa frase marca una herida en el otro. Puedes prometer sin intención real. Puedes seducir con facilidad, sin preguntarte si esa energía es auténtica o solo un reflejo de tu necesidad de validación. Puedes jugar con las posibilidades emocionales de otros, porque tu curiosidad siente fascinación por explorar dinámicas humanas, incluso aquellas que no estás dispuesto a sostener. Este ciclo viene a mostrarte la consecuencia energética de cada palabra no alineada. Las promesas vacías regresarán. Las manipulaciones sutiles se revelarán. Las conversaciones superficiales perderán poder. Los vínculos construidos sobre palabras y no sobre presencia se derrumbarán, porque la vida quiere algo distinto de ti ahora.
Quiere que tus palabras se conviertan en portales, no en pantallas. Quiere que hables desde el alma, no desde el intelecto. Quiere que reconozcas tu voz como instrumento de creación, no de dispersión. Y este punto es crucial. Géminis no destruye con intención, destruye cuando no está presente, cuando habla sin sentir, cuando dices sin pensar energéticamente, cuando tu rapidez mental eclipsa tu verdad emocional. Pero cuando te alineas, cuando hablas desde un lugar interno coherente y despierto, ocurre algo poderoso. Tus palabras se convierten en destino. Se vuelven señales, decretos, contratos sagrados. Porque tú, más que cualquier otro signo, tienes la capacidad de activar líneas temporales con tu voz. Lo haces sin saberlo. Lo has hecho toda tu vida. Pero ahora el ciclo te exige responsabilidad. Es el momento de preguntarte: ¿qué realidad estoy creando con mis palabras? ¿Qué heridas he dejado sin reparar? ¿Cuántas veces he usado la palabra para evitar la verdad? ¿Cuántas veces he dicho lo que el otro quería escuchar para no enfrentar mi propio miedo? Cuando tomes conciencia de esto, cuando observes el impacto real de tu voz, sentirás una mezcla intensa de vulnerabilidad y poder. Vulnerabilidad por las palabras que ya no podrás usar para escapar. Poder por las palabras que comenzarás a usar para construir. Porque si algo revela el ciclo oscuro, es que tu destino no cambia cuando piensas distinto. Cambia cuando hablas desde tu verdad más profunda. Hay un momento en el camino espiritual que no se puede evitar, un punto de quiebre, donde ya no es posible seguir viviendo dividido, cambiando de piel cada vez que la vida se vuelve incómoda. Ese momento para Géminis llega ahora. El ciclo oscuro ha empezado a derrumbar las máscaras, las narrativas, las pequeñas ilusiones que te ayudaban a justificar por qué eras tantas versiones de ti mismo al mismo tiempo. Pero lo que este ciclo quiere mostrarte no es tu contradicción, sino tu unidad. Durante años, tal vez toda la vida, viviste fragmentado sin saberlo. Una parte de ti quería avanzar mientras otra temía comprometerse. Una parte buscaba amor profundo mientras otra necesitaba libertad absoluta. Una parte deseaba claridad mientras otra perseguía la distracción. Y tú, atrapado en medio de esas fuerzas internas, creías que esa dualidad era simplemente tu naturaleza, pero no lo era. Esa dualidad era el síntoma de una desconexión más profunda, el olvido de tu centro. Géminis no está diseñado para vivir dividido. Está diseñado para integrar, para unir mundos, no separarlos, para sostener múltiples perspectivas sin perder la propia, para comunicar la verdad que surge cuando la mente y el alma dejan de pelear. Y este ciclo oscuro viene precisamente a activar esa integración. Pero antes de la unión, llega la crisis. Es posible que sientas un cansancio extraño, como si tu energía ya no alcanzara para mantener tantas versiones de ti mismo activas al mismo tiempo. Es posible que experimentes una confusión más intensa
que de costumbre no porque no sepas qué quieres, sino porque por primera vez estás escuchando todas tus voces internas al mismo volumen. Y también es posible que sientas una tristeza silenciosa, una especie de duelo, porque las partes de ti que ya no pertenecen a tu nueva vida están empezando a morir. No te asustes. Ese duelo es el signo más claro del despertar. La integración no llega cuando lo entiendes mentalmente. Llega cuando lo sientes, cuando reconoces que ya no puedes seguir huyendo hacia la multiplicidad, cuando te das cuenta de que la dispersión no era libertad, sino miedo disfrazado, cuando descubres que tu auténtico poder no está en tener muchas opciones, sino en tener una dirección. Este ciclo te pedirá valentía para mirar de frente a tus fragmentos, la versión que busca aprobación, la que oculta emociones bajo palabras, la que evita el conflicto para no perder vínculos, la que se va cuando empieza a sentir demasiado, la que promete más de lo que puede sostener, la que aparenta ligereza para no mostrar su profundidad. Todas ellas comenzarán a revelarse, todas pedirán ser escuchadas, pero no para controlarte, sino para unirse, porque el verdadero despertar geminiano no es mental, es energético. Es cuando todas tus partes finalmente se miran, se reconocen y deciden caminar juntas. Y algo sorprendente ocurre cuando eso sucede. La ansiedad disminuye la incertidumbre. Se aclara la necesidad de correr, desaparece. Sientes una calma que nunca habías experimentado, una fuerza que no proviene de la velocidad, sino de la coherencia, una claridad que no depende de tener respuestas, sino de estar presente en tu verdad. Ese es el nacimiento del geminiano integrado, del ser que ya no vive dividido sino unificado, del mensajero que por fin escucha su propia voz antes de hablar, del puente que conecta mundos sin perder su propio camino. Cuando esa integración comienza, tu destino cambia, porque la vida solo puede entregarte tu verdadero propósito cuando tú tienes un centro desde el cual recibirlo. Y ese centro está naciendo ahora. Cuando un signo atraviesa un ciclo oscuro, no emerge igual, no vuelve al punto de partida, no regresa a las dinámicas antiguas. Algo en su campo energético se reorganiza, cambia de vibración, se reescribe. Para Géminis, este cambio es aún más profundo, porque afecta no solo su forma de relacionarse con el mundo, sino su forma de percibirse a sí mismo. Y cuando tú cambias tu percepción interna, inevitablemente cambias tu destino. Hasta ahora, la vida te había mantenido moviéndote en líneas temporales que eran más caminos de ensayo que caminos de destino. Opciones temporales, relaciones temporales, proyectos temporales, versiones temporales de ti mismo. Existías en transición constante, como si tu alma siempre estuviera esperando el momento correcto para elegir un rumbo definitivo. Pero ese momento nunca llegaba, porque tu energía no estaba integrada. El nuevo ciclo oscuro, sin embargo, abre una grieta en esa dinámica. Ya no estás viviendo preparaciones, estás viviendo definiciones. No estás explorando posibilidades,
Estás entrando en un destino auténtico, y ese destino no se revela con palabras, sino con señales. Una de las primeras señales del cambio de línea temporal es la sensación de que cosas que antes te distraían, ahora te cansan. Conversaciones que antes te parecían divertidas, ahora te parecen vacías. Personas que te daban validación ahora se sienten pesadas. Proyectos que te hacían ilusión ya no resuenan en tu alma. Eso no es pérdida. Eso es recalibración. Lo que está ocurriendo es que tu energía ya no vibra en la dispersión, sino en la dirección. Y todo lo que no esté alineado con esa dirección comenzará a desmoronarse por sí solo. La segunda señal es aún más poderosa. Sentirás momentos de claridad inesperada. No claridad mental, esa siempre la has tenido, sino claridad del alma. Esa sensación de que algo te llama sin razones lógicas. Una sensación de inevitabilidad. Como si finalmente hubiese un camino que no compite con otros, sino que los absorbe. Como si tu vida empezara a tener coherencia por primera vez. La tercera señal tiene que ver con el tiempo. Antes todo parecía urgente, todo parecía inmediato. Todo te presionaba para decidir sin decidir realmente. Ahora, en cambio, hay una pausa, un ritmo más lento, pero más profundo. Ya no corres detrás de la vida empieza a caminar contigo. Y la cuarta señal es la más contundente. Las decisiones ya no te paralizan, no porque tengas menos opciones, sino porque ahora sabes qué opciones son reales y cuáles eran espejismos de tu antigua fragmentación. Este cambio de línea temporal también trae nuevos roles. Géminis, cuando está integrado, deja de ser un mensajero disperso y se convierte en un guía, un transmisor de verdad, un puente consciente. Su palabra ya no entretiene despierta, ya no suaviza revela, ya no divaga dirige. Y esa nueva cualidad te llevará a ocupar lugares que antes te parecían demasiado grandes, demasiado exigentes, demasiado definitivos. Pero ahora sí estás listo. El destino geminiano no es lineal, es multidimensional. No se construye desde la lógica, sino desde la coherencia energética. Y cuando todas tus partes internas empiezan a vibrar en la misma dirección, las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Sin esfuerzo, sin lucha, sin desgaste. Lo que antes perseguías comienza a buscarte. Lo que antes te confundía empieza a ordenarse. Lo que antes te fragmentaba ahora te unifica, porque has dejado de vivir en versiones temporales. Ahora encarnas tu versión verdadera. Este es el punto donde el ciclo oscuro revela su secreto mayor. No vino a destruirte, sino a alinearte con la línea temporal que siempre estuvo destinada para ti, pero que no podías sostener mientras vivías dividido. Y cuando un geminiano integrado entra en su destino, su voz se vuelve destino, su elección se vuelve camino, su presencia se vuelve portal. Esta es la línea temporal donde tu vida deja de ser una colección de posibilidades y se convierte por fin en una creación consciente.
Llegamos al final de este viaje, pero para ti, Géminis, este final no es un cierre, es un renacimiento. Porque después de atravesar la sombra original, después de mirar a la mente sin máscaras, después de ver tus relaciones como espejos y no como escapes, después de integrar los fragmentos que te dividían y después de sentir como una nueva línea temporal se abría frente a ti, ya no eres el mismo ser que comenzó este camino. La oscuridad que tantos temen nunca vino a destruirte. Vino a devolverte piezas perdidas de tu alma. Vino a mostrarte que tu dualidad no era un defecto, sino un mapa. Un mapa hacia un yo más profundo, más consciente, más verdadero. Y ahora, cuando miras hacia atrás, puedes ver la danza perfecta entre cada crisis, cada duda, cada relación kármica, cada palabra dicha y cada silencio. Todo era parte del rompecabezas que te llevó hasta este punto. Este nuevo ciclo te invita a tomar tu poder con responsabilidad. Ya no puedes usar tu mente para ocultarte. Ya no puedes dispersarte por miedo a sentir. Ya no puedes sostener vínculos que no honren tu verdad. Ya no puedes seguir multiplicándote para evitar elegirte. Porque ahora sabes que la verdadera libertad no está en las 1000 opciones, sino en la coherencia con tu esencia. Tu destino se transforma no cuando cambias lo que haces, sino cuando cambias desde dónde lo haces. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, estás actuando desde un centro unificado, desde una voz interna que ya no compite consigo misma, desde un propósito que ya no necesita validación externa, desde una conciencia que ya no teme quedar expuesta. El Géminis que emerge de este ciclo oscuro no es el mensajero confuso, ni el buscador inquieto, ni el alma que salta de historia en historia para evitar la suya propia. El Géminis que renace ahora es un alquimista de la palabra, un integrador de mundos, un creador de líneas temporales. Alguien cuya mente ya no lo dispersa, sino que lo guía, cuya voz ya no es una máscara, sino una herramienta sagrada, cuya vida ya no es un laberinto, sino un camino que por fin tiene dirección. Y mientras das el primer paso hacia este nuevo destino, recuerda esto. El ciclo oscuro no fue un castigo, fue una iniciación, una puerta que solo se abre para quienes tienen la valentía de mirarse de verdad. Tú la cruzaste, tú renaciste, tú eres ahora el nuevo Géminis.